Bienvenidos a esta enseñanza. Hoy voy a hablarles acerca del conocimiento, obediencia y discipulado. El problema hoy en las iglesias es que no hacemos discípulos de la manera como la hizo Jesús. Pensamos que si la gente simplemente recibe mucho conocimiento, entonces terminarán obedeciendo lo que han aprendido. Pero no funciona así. Mira la iglesia simplemente. Hoy en día mucha gente tiene mucho conocimiento, pero cuando hablamos de obediencia, la obediencia entonces se encuentra por aquí abajo en algún punto. Pero nuestra obediencia y nuestro conocimiento deberían estar al mismo nivel. Pero ¿por qué es que el conocimiento está aquí arriba y la obediencia aquí abajo? Porque existe algo que llamamos miedo. Y este temor es el problema en la iglesia de hoy. Estamos llenos de mucho temor porque nadie nos ha mostrado, nos ha entrenado cómo obedecer a Jesús. Solo hemos escuchado al respecto, pero nadie nos ha mostrado. Y creo que esta enseñanza es muy importante para la iglesia de hoy, y es muy importante para ti, y va a ayudarte a entender de qué se trata todo, y por cómo tú puedes entrar a la vida de la que leemos en el libro de los Hechos. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza. Este es el cuarto estudio de 20 estudios en nuestra Escuela del Pionero y tengo muchas ganas de compartir esto contigo. Voy a hablarte acerca de la obediencia y voy a hablar acerca del conocimiento y del discipulado. Y la enseñanza de este día es de alguna manera el fundamento que quiero poner, porque más adelante en la siguiente enseñanza vamos a hablar de sanidad y vamos a iniciarte en ese camino. Y antes de continuar con esta enseñanza, es importante saber que no se trata simplemente de conseguir más conocimiento, no se trata de conseguir más enseñanzas, sino acerca de obedecer, de ser obediente, de actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido ya. Y esta enseñanza es importante como un fundamento, así es que tengo muchos deseos de compartir esto contigo. Solo para repetir lo que hemos estado enseñando, en el primer capítulo hablamos de la historia de la iglesia, hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era como lo que leemos en el libro de los Hechos, cuál es la vida cristiana normal, cómo vivían, cómo amaban a Jesús, cómo eran guiados por el Espíritu Santo. Y luego fuimos a hablar de lo que pasó con la Iglesia Católica, cómo el sistema de la Iglesia fue establecido y muchas cosas cambiaron, y el poder se fue de la Iglesia. Hubo un sistema, control, y en este sistema se alejó tanto de lo que Jesús había formado. Y luego vino la reforma de Martín Lutero, y no fue una reforma hasta el libro de los Hechos, sino algunos pequeños cambios dentro de la Iglesia Católica. Y después de eso vimos a todos estos diferentes avivamientos, pequeños y grandes, donde Dios reveló algo nuevo en cada avivamiento. Y cada uno de estos grupos hoy en día se ven de alguna manera como la iglesia luterana, que se ve también como la iglesia católica, porque aún necesitamos ver una gran reforma, la última reforma de la iglesia, donde vamos a regresar hasta lo que vemos en el libro de los Hechos. Y eso fue lo primero de lo que hablamos. En la segunda lección hablamos sobre nosotros, que nosotros somos el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Así que tú puedes ir a una iglesia el domingo, sí, puedes hacerlo. Pero tú no eres menos cristiano o menos iglesia el lunes, martes o miércoles. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y somos todos sacerdotes. Así que tú no necesitas ser ordenado por algún ministerio para que se te permita bautizar a otros o hacer lo que la Biblia dice, porque cuando tú fuiste salvo, Jesús te llamó a ti, Él te envió, y desde allí Él te ordenó con todo lo que tú necesitas, porque cuando tú renaciste espiritualmente, tú recibiste el Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Él está dentro de ti. Así es que cuando tú has recibido eso, tú no necesitas ir a muchas reuniones para recibir más unción, porque no hay más que recibir. Ya has recibido todo lo que necesitas. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la unción, siempre se refieren al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos todo. Ya tenemos todos los dones en el Espíritu. Y la alabanza, las reuniones, los cultos, no es algo que se hace un domingo en la mañana. Una alabanza es una vida entregada completamente a Dios, de lunes a domingo. Así es que esas son las cosas de las que hablamos en la segunda lección. Y estas son cosas muy importantes. Y la última vez hablamos acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una muy pequeña imagen de las vidas de los discípulos regulares. Y yo creo que podíamos escribir todo un libro de los hechos de los primeros 3000 que se convirtieron en Pentecostés, por ejemplo. Y ese es el cristianismo normal. Tú, de alguna manera, deberías escribir un libro de los hechos sobre tu vida, si es que tú has vuelto a nacer. Y tu vida y la mía deberían verse como lo que leemos en el libro de los hechos, porque el libro de los hechos no se trata de los primeros apóstoles, sino del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así que estas cosas son las que hemos hablado hasta hoy y somos discípulos de Jesús y somos embajadores para Cristo. Hemos sido enviados aquí a la tierra para mostrarle al mundo quién Jesús es. Estamos aquí para ser el cuerpo de Cristo y eso no es solamente en nuestras palabras, eso es en nuestros actos, en nuestras vidas, ese es nuestro poder. Así que esas son las cosas de las que hemos hablado hasta ahora. Y hoy voy a continuar con un fundamento, una enseñanza que te va a ayudar mucho para entrar a esta vida de la que te estoy hablando. Pero antes de empezar, quiero empezar orando. Dios, te agradezco por este día, te agradezco porque tú vas a ayudarme a compartir esta palabra. Y tú vas a ayudar a cada persona que está viendo este video, Dios. Yo oro que tú abras sus ojos, Dios. Abre sus ojos para que vean quién eres. Abre sus oídos para que puedan escucharte. Abrir sus corazones para que puedan recibir todo lo que tienes para ellos. Dios, ven con tu Espíritu Santo y obra a través de esta enseñanza. Ayúdame a compartir lo que tú quieres que yo comparta, Dios. Te necesito, te necesitamos, así que te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que estoy muy emocionado por lo que estamos viendo. En estas 3 primeras lecciones he recibido tantas reacciones. Y puedo ver en estos testimonios que esto está liberando a muchas personas. Está liberando a muchas personas para que puedan empezar a vivir la vida que leemos en la Biblia. Y yo recibo tantos testimonios. Todos los días recibo testimonios de personas que empiezan a orar por enfermos, que empiezan a guiar a pecadores a Cristo, que bautizan. Y cómo esta enseñanza ha liberado a muchos. Una de las personas que me escribió me dijo que ha hecho sus propios videos y yo tengo ese video en mi página y deberías verlo, porque vemos aquí un hombre que ha estado viviendo con Dios, pero nunca ha experimentado las cosas que leemos en la Biblia. Pero al hacerlo, al ver nuestros videos, él simplemente salió y lo hizo. Y vio tantos milagros. Estaba en la India y en la India vio a personas ser sanadas. 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente fueron sanados. Y ves que él está tan feliz, tan emocionado. La vida que está saliendo de él. Y en ese momento él conoció a Jesús. En las calles él experimentó el perdón de sus pecados. Y ahí él experimentó cómo Dios estaba cambiándolo. Y él estaba luchando con algunas dudas, pero ahí afuera es que todo cambió. Y el día siguiente hizo un nuevo video, me lo envió. Y yo puse algunas partes de ambos videos juntos. En un solo video lo puedes ver en nuestra página web. Y el día siguiente otra vez estuvo en las calles y conoció a una mujer que había estado en un templo hindú. Y ella sintió como que un demonio entró en ella y se sintió muy mal en el templo. Él nunca había intentado expulsar un demonio en el pasado, pero simplemente lo hizo. Puso su mano en ella y le ordenó a ese demonio que salga de su cuerpo, y el demonio salió.
y ella fue liberada. Y puedes ver la sonrisa en el rostro de wow, y en su rostro después de haber sido liberada. Después de haber sido liberada. Y él conoció a las personas que no podían dejar de fumar y fueron liberados. Y este hombre cambió. Y ese es el inicio de muchas cosas en su vida. Para muchas otras personas. Yo creo que durante este estudio tú vas a aprender también a predicar el Evangelio en una manera en la que la gente se convierta. Aprender a guiar a gente a Cristo y bautizarlos en el Espíritu. Se va a aprender cómo bautizar en agua. Y yo creo que él también va a aprender incluso cómo llegar a una relación más profunda con Dios. Cuando hable de conocer a Dios, voy a hablar acerca de la oración y el ayuno, voy a hablar acerca de la santidad. Pero lo que este hombre hizo fue simplemente dar el primer paso. Él salió, actuó de acuerdo a la palabra de Dios, y por tomar ese paso es que él vio grandes cosas pasar. Y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no hacen lo que Jesús hizo. No hacen lo que él hizo, porque ellos piensan que no, me falta más, debo estar listo, debo ser perfecto. No, antes de serlo. Pero tú no tienes que tener todo el conocimiento, tú no tienes que ser perfecto antes de actuar en la palabra de Dios, porque el discipulado es algo que empieza y continúa. Continúa y continúa, paso a paso. No tenemos que ser perfectos antes de poder servir a Dios. Porque cuando empezamos a servir a Dios, donde estamos ahora, entonces creceremos. Y entonces vamos a experimentar cómo Dios opera en nosotros, cómo Jesús está cerca de nosotros con su Espíritu. Y Él va a tratar con diferentes otras áreas de nuestras vidas también. Así es que yo quiero que veas este video, lo he puesto en el video en la página web, y haz lo que Él hace. Solo sal y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y me encanta lo que está haciendo Dios. Es sorprendente. Puedo sentarme aquí en Dinamarca y dar unas enseñanzas y la gente por todo el mundo está empezando a salir a las calles eh, obedeciendo la palabra. Y puedo ver tanta gente en la iglesia hoy que tiene tanta hambre por este estilo de vida. Tienen tanta hambre, desean vivir una vida así. Pero por el sistema de la iglesia, por la mentalidad que hay en las iglesias, están tan atados, tan dominados y no están libres para ir a las calles. Y esta sencilla enseñanza que he hecho en estas últimas semanas ya ha liberado a tanta gente. Y por eso yo escucho muchos testimonios ahora. Pero vamos a hablar hoy de otra cosa, hay mucho más que aprender, un cambio para entrar en esta vida. Vamos a continuar ahora. La Iglesia Católica. Muchas cosas cambiaron con la Iglesia Católica. Y las reuniones de los domingos, las misas, ahí vemos la comunión como el centro. Y durante la Reforma eso cambió y se volvió la enseñanza el centro de las reuniones, de las misas. Y Martín Lutero era un hombre que hablaba mucho desde el púlpito y él enseñaba acerca de la importancia del púlpito, lo más importante en el cristianismo, es la enseñanza, decía él. Y este fundamento es lo que se ha pasado a los demás avivamientos. Si preguntas a las personas de estos grupos acerca de las reuniones, siempre ellos hablan acerca de la enseñanza, porque la enseñanza es lo más importante para ellos. Pero quiero decir que la enseñanza no es lo más importante. ¿Qué? No. La reunión no es, la enseñanza no es lo más importante, no como lo hacemos hoy. Porque cuando vemos a Jesús, y vamos a ver esto en un momento, vamos a ver que Jesús no lo hizo así. Él empezó con simplemente síganme y yo les mostraré, yo los entrenaré. Jesús no se paró en un púlpito y dio una lección a sus discípulos, no. Él estaba su enseñanza no era tanto una doctrina, era una vida. Claro que había muchas palabras en ello, pero era algo vivo, una vida que se vivían juntos. Y por nuestra mentalidad, porque estamos tan llenos de enseñanzas, pensamos que si simplemente continuamos con más enseñanzas, entonces las personas al final se verán más como Jesús. Pero la enseñanza en sí misma no va a cambiar a la iglesia. La enseñanza no va a cambiar a la gente.
La enseñanza va a dar mucho conocimiento, pero con frecuencia lo que necesitamos, especialmente aquí en Europa, no es el conocimiento, necesitamos obediencia. Y voy a explicarte a qué me refiero. Si hablo de conocimiento. Aquí en nuestros países tenemos mucho conocimiento, sabemos muchas cosas. Pero, ¿dónde está la obediencia? ¿Está nuestra obediencia al mismo nivel que nuestro conocimiento? ¿Lo que sabemos lo hacemos? No. Nuestro conocimiento está arriba y nuestra obediencia está por debajo, en algún punto. Tenemos mucho conocimiento, pero muy poca obediencia. Y puedo darte un ejemplo. Si nosotros tomamos el movimiento de las iglesias en casa en China y preguntamos a algunas personas de esa iglesia en China y a algunas personas de Europa o de América y preguntamos sobre cristianismo, sobre el libro de los hechos, sobre teología. ¿Tú crees que la gente en China sabe más o los europeos o los americanos cuando hablamos de teología, cuando hablamos de la historia? Yo creo que la gente del occidente sabe más, porque la gente en el oriente, en China, especialmente en el inicio de esas iglesias, cuando crecieran rápidamente, no tenían ni siquiera toda la Biblia, solo tenían algunas cartas y alguien venía con una Biblia y compartían una sola Biblia. Así es que su conocimiento no era exactamente el mismo que el conocimiento de nosotros aquí. Pero cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de actuar según la palabra de Dios, de tomar la cruz y seguir a Jesús, de arrepentirnos y salir y sanar a los enfermos, expulsar demonios, predicar el Evangelio, empezar nuevas iglesias, hacer lo que Jesús nos dijo hacer, entonces la gente en las iglesias chinas ganaban, comparándonos con nosotros aquí. Así que nuestra obediencia, nuestro conocimiento es más grande que el de muchos, pero nuestra obediencia es muy muy pequeña. Y eso tiene que ver con toda la manera en la que hacemos nuestra iglesia, nuestra vida en la iglesia. Porque pensamos que se trata todo acerca del conocimiento. Pero cada uno de estos movimientos se enfocaron en lo mismo. Enseñanza, 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 enseñanza. Así que cada pastor hoy en día, él tiene que ser un buen maestro, porque todo se enfoca en enseñar. Y escuchamos mucha enseñanza, y porque escuchamos tanta enseñanza, sabemos mucho. Pero nuestra obediencia se está por aquí abajo. Porque una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Y tenemos que entender que si queremos cambiar nuestras vidas, si queremos ver a la gente ser transformada, no va a ser suficiente que simplemente les demos conocimiento. Lo que tenemos que hacer para ayudarlos es obedecer. Porque es el hacer las cosas a través de la obediencia que somos transformados. No somos transformados por el conocimiento, sino somos transformados por la obediencia. Y voy a explicarte eso en un momento, lo vas a ver con más claridad. Quiero ir paso a paso. Y con frecuencia nuestro problema es que construimos una teología basada en las palabras de Jesús. Por ejemplo, la próxima vez vamos a ver acerca del Lucas 10, lo que Jesús dijo: sanen a los enfermos y prediquen el Evangelio. Cuando hablamos de ese verso, Jesús llama a sus discípulos: salgan, vayan a sanar a los enfermos y predicar el Evangelio. Lo que hacemos con frecuencia hoy, por nuestras gafas y nuestra mentalidad, tomamos esa palabra y en lugar de simplemente actuar en esa palabra, en vez de simplemente hacer lo que dice esa palabra, empezamos a hacer teología. ¿De verdad quiso decir eso? O de repente si lo hacemos así, de esta manera. O quizás él se refería a esto. O de repente. Y puedo darte un ejemplo. ¿Cómo funciona esto? ¿Con cuánta frecuencia la gente no ha ido a una reunión un domingo, escucha una palabra
y llegan a casa y toman café y están hablando acerca de la reunión. ¿Y de qué hablan? Wow, qué buen sermón. Sí, fue una reunión muy buena. Wow, cómo presentó ese tema fue muy bueno y sí, tuvo buenos chistes, fue muy interesante. O bueno, no, eso no me gustó, fue muy largo. De repente él debió haber hecho más corto o presentado de esta manera. Y con frecuencia hablamos acerca de cómo fue presentado el tema. Hablamos sobre lo que se dijo en realidad de, ok, ¿cómo hacemos lo que él dijo? ¿Cómo hacemos en realidad esta palabra realidad? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo obedecemos a esta enseñanza? No hablamos así. No es acerca de ir a casa y decir, bueno, qué buena palabra, hagamos lo que el predicador dijo. No. Puedo darte otro ejemplo. Yo tengo 3 hijos, un muchacho y 2 niñas. Y mi hija tiene 9 años y la otra 12 años. Si yo le digo a mis hijas, tienen que ir y limpiar su cuarto ahora mismo, porque tenemos invitados que van a venir esta noche, así que vayan y limpien su cuarto. Y si ellas se van a limpiar su cuarto, y yo espero que limpien su cuarto, porque fue lo que yo les ordené que hicieran, o bueno, lo que les dije que hicieran. Si es que ellas regresan en media hora y me dicen, papá, hola, y les digo, sí, y me dicen, papá, ya memorizamos lo que tú nos dijiste. ¿Qué? Sí, ya memorizamos todo lo que tú nos dijiste. Tú nos dijiste, vayan a limpiar su cuarto. Vamos a tener invitados esta noche. Yo diría, ¿qué? ¿Pero limpiaste el cuarto? No, 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 pero ya nos memorizamos. Y digo, sí, pero vayan a limpiar el cuarto. Yo no les pedí que los memoricen. Lo, ¿O qué si regresan y me dicen, papá, ya hemos aprendido en griego lo que tú nos dijiste. Podemos decir lo que tú nos ordenaste en griego. Vayan a limpiar su cuarto porque hay invitados esta noche, ¿no? Yo no les pedí que memoricen eso, que lo aprendan o que lo traduzcan. Yo les pedí que vayan y limpien el cuarto, porque el cuarto tiene que estar limpio. Y si regresan y me dicen, hey, papá, ahora hemos puesto un papel aquí con 10 diferentes maneras de limpiar el cuarto. Nos hemos sentado y hemos escrito 10 diferentes maneras de limpiar el cuarto. Pero aún no han limpiado el cuarto. ¿Qué yo como padre haría? ¿Cuál sería mi reacción? Estaría enojado, le diría, vamos muchachas, vayan a limpiar el cuarto. Porque yo no les pedí que vayan a limpiar el cuarto solo para memorizarlo, o para traducirlo, o para que encuentren nuevos métodos y estudien mis palabras, a ver qué cosa quise decir en verdad. No, yo les dije simplemente que vayan a hacer una cosa porque quiero que la hagan. Y como padre, a mí no me importa en realidad si es que ellas empiezan a limpiar su cuarto por aquí o por allá o lo hacen de una manera u otra. Solo quiero que lo hagan. Solo quiero que el cuarto esté limpio. Pero nosotros hoy, con las palabras de Jesús, hemos desarrollado una mentalidad en la que pensamos que Él nos dijo que hagamos algo para memorizarlo, para aprenderlo en otros idiomas, en griego, para poder escribir libros, para hacer muchas cosas y hablar sobre ello y estar juntos domingo tras domingo hablando sobre lo que Él quiso decir. Pero ¿lo hacemos? No. No actuamos en esto. Y porque no actuamos, nos engañamos. La vida no cambia. Y puedo decirte que, por ejemplo, tengo un capítulo en mi libro, The Last Reformation, que habla acerca de 2 espejos en la Biblia. Y de 2 Corintios 3:18, puedo leer ahí que dice, nosotros estamos con un velo, tal como viendo en un espejo la gloria del Señor, siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria. Aquí está hablando de Moisés, hablando de historia, pero lo que quiero resaltar de esto es que él dice que aquí hay alguien que ve su imagen en un espejo y ve la gloria del Señor en el espejo. Y esta persona está siendo transformada
de acuerdo a la imagen que él ve, de gloria en gloria. Pero hay otro lugar en el que leemos también de un espejo en la Biblia, y ese es en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, donde dice: se hagamos hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguien es solamente un oidor de la palabra y no un hacedor, es como un hombre que ve su imagen, su rostro natural, que ve su rostro natural en un espejo, porque observa su rostro y se aleja y se olvida del tipo de hombre que él era. Pero aquel que ve en la ley perfecta de la libertad y continúa en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, este es el que es bendecido en todo lo que hace. Y quiero explicar lo que la palabra está diciendo aquí. Está hablando del primer hombre, un espejo, y este hombre ve en el espejo, y tú lees que él está siendo transformado de acuerdo a la imagen que ve, de gloria en gloria. Pero aquí vemos a otro hombre que ve a un espejo, pero este hombre se aleja del espejo y se olvida de inmediato de lo que él vio. Así que no hay transformación, no está siendo transformado de acuerdo a la imagen que él ve. ¿Cuál es la imagen que estamos viendo? Esta es la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Un hombre ve a la perfecta ley de Dios, a su palabra, y está siendo transformado de acuerdo a la imagen que él ve. Él está siendo cada vez más y más como Cristo, pero acá hay otro hombre que también está viendo el espejo, y yo creo que es el mismo espejo, pero este hombre se aleja e inmediatamente se olvida lo que él vio. ¿Con cuánta frecuencia no has estado tú en una reunión? Escuchas la palabra, pero cuando te vas, los lunes en la mañana, alguien te pregunta: oye, ¿estuvo buena la reunión? Sí, estuvo muy buena. ¿De qué hablaron? Eh, um, ya me olvidé. ¿En cuántas reuniones no has estado en tu vida? Donde escuchas algo, pero en un par de días ya te olvidaste. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que escuchamos solamente. Pero cuando hacemos algo, es muy diferente. Entonces no nos olvidaremos, entonces vamos a ser transformados. Porque eso es lo que Santiago dice: sean hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándose ustedes mismos. ¿Cómo nos engañamos? Nos engañamos creyendo que si vamos a reunión domingo tras domingo y escuchamos a la enseñanza vez tras vez y no actuamos en ello, y que así seremos transformados. No, te engañas si piensas que la enseñanza solamente va a cambiar tu vida. La enseñanza sola te va a dar mucho conocimiento, pero para ser transformado, para ser bendecido por Dios, como la palabra lo enseña, tienes que poner la obediencia junto con el conocimiento. Tienes que actuar en base a lo que has escuchado, en base a lo que has presenciado. Pero tenemos una mentalidad, una cultura en la iglesia tan diferente. Si quieres ir a un seminario bíblico, ¿qué haces ahí? Te sientas y estudias la palabra. Y después de muchos años, tienes muchísimo conocimiento. Pero ¿has aprendido a sanar a los enfermos, expulsar demonios? ¿Eres capaz de hacer lo que has aprendido o solamente has aprendido? Y es eso lo que nosotros continuamos haciendo año tras año, año tras año, año tras año. Y no entendemos por qué la gente no es transformada. La gente no está siendo transformada porque no tienen conocimiento. Claro, algunos necesitan conocimiento, una buena enseñanza. Eso no digo que no sea necesario, pero la gente no es transformada porque hacen lo que han aprendido. Este hombre en el video que les comenté de la India, él simplemente actuó de acuerdo a la verdad. Él salió, y cuando salió, la palabra se volvió realidad.
Y entonces Dios empezó a cambiarlo, porque Él actuó. Él actuó. Con frecuencia, cuando salgo a tener reuniones en otros lugares, tomo este ejemplo, les pido a la gente que piensen en una gran experiencia que han tenido con Dios, un momento en el que Dios los usó, en el que hicieron algo por Dios, donde Dios sanó a través de ellos, hizo algo a través de ellos, o en ellos. Y les pregunto, les pido que levanten la mano, y luego les pregunto, aquello en lo que has pensado, ¿hace cuánto tiempo pasó? El año pasado, de hace 10 años, el mes pasado, algunos dicen hace 20 años. Y la gente recuerda en cosas que han experimentado y que han hecho hace 20 años, cuando Dios los usó de una manera sorprendente. Pero si pregunto, ¿qué es lo que el pastor dijo el domingo pasado? ¿De qué fue el sermón? No se acuerdan. O hace 3 semanas, en la última conferencia. ¿De cuánto recuerdas? Yo he estado en muchas reuniones durante mi vida, y es tan poquito lo que yo recuerdo de cada reunión. Y para serte sincero, mi vida no ha sido transformada por sentarme en las reuniones escuchando sermones, sino más bien por leer la palabra de Dios, y no solo leerla, sino actuarla. Porque cuando la leí y actué, entonces la palabra se volvió realidad, se volvió mi vida. Y eso cambió mi corazón y entendí que no era solamente teología, sino vida. Así que si yo leo el libro de Santiago, seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, porque entonces te engañas. Porque si no actúas, serás como un hombre que escucha la palabra de Dios, pero cuando te alejas ya te olvidaste ya lo que oíste. Pero él dice, si haces la palabra, tú serás bendecido por eso. Tú serás bendecido al hacerla. Y eso es la razón por la que Jesús hizo las cosas de una manera tan diferente a nosotros. Tenemos un sistema de iglesia donde Martín Lutero vino con la reforma y en su mentalidad tenemos el púlpito y decimos, no, el púlpito es lo más importante. Si la gente escucha la enseñanza, todo va a ir bien. Pero hay gente que escucha domingo tras domingo, reunión tras reunión, pero después de muchos años no son transformados aún, siguen en pecado, siguen en desobediencia, no salen a las calles a sanar a los enfermos, no predican el Evangelio de Jesucristo, no actúan en la palabra, tienen mucho conocimiento y han estado sentados por muchísimas reuniones, pero sus vidas no han cambiado. Porque no somos cambiados simplemente con conocimiento. Y Jesús, cuando Él llamó a sus discípulos a seguirle, Él no lo hizo como nosotros. Él lo hizo muy distinto, pero por nuestras gafas religiosas no vemos eso. Si yo leo Mateo 28, donde Él dice, vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Cuando lees eso, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Cuando lees eso, enseñándoles en nuestra mentalidad, con nuestras gafas, enseñando un púlpito y es enseñar desde allí con palabras. Pero Jesús no construyó un púlpito y se paró ahí atrás y enseñó a sus seguidores. No. Cuando Jesús dijo enseñándoles, la traducción a nuestro entendimiento debe ser mostrándoles cómo obedecer. Porque es eso lo que Jesús hizo. Él dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Síganme a mí, dijo él. En otro lugar, en Lucas, dijo, un discípulo o un practicante no es por encima de su maestro, sino cualquiera que es perfectamente entrenado será como su maestro. Voy a hablar de esto más adelante.
Jesús dijo, síganme a mí, y yo los haré pescadores de hombres. Vengan y síganme, vean lo que yo hago, y háganlo ustedes también, háganlo tal como yo lo hago. La palabra eran discípulos de Jesús. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, a ser un practicante o un alumno. La palabra discípulo es más como un seguidor, un practicante, alguien que está haciendo prácticas y está siguiendo a su maestro. La primera vez que la palabra discípulo aparece en la Biblia es en Dinamarca. Hay una palabra que explica aquí qué significa discípulo, de dónde proviene este término, y voy a leerlo aquí. En aquellos días, la enseñanza involucraba seguir a un maestro y aprender de su ejemplo. Un discípulo era un practicante más que un estudiante. Es por eso que los discípulos y otros llamaban a Jesús su maestro. Y lo leo otra vez. En aquellos días, en la Biblia, la enseñanza era siguiendo a un maestro, aprendiendo por su ejemplo. Así que un discípulo es más un practicante que un estudiante. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Tenemos muchos estudiantes, la gente se sienta y escucha y escucha y escucha a nuestro conocimiento, pero hemos sido llamados a tener seguidores, practicantes, como Jesús tenía, como los discípulos tenían. Ven y síganme, y yo les mostraré cómo hacerlo. Vengan y síganme, y yo los haré discípulos. Y entonces te volverás como tu maestro. De eso se trata. Por ejemplo, un electricista. Si tú quieres ser un electricista, por ejemplo, ¿cómo aprendes a ser un técnico electricista? Sí, tienes que ir a la escuela, pero no eres un electricista simplemente en la escuela, en un aula, no. En la escuela aprendes cosas también, pero no te vuelves un electricista en la escuela. Tú te vuelves un electricista cuando consigues un trabajo y aprendes del que te entrena. Y entonces, eres como un discípulo, un practicante con tu maestro. Y él te lleva y te muestra. Ves cómo él hace su trabajo. Y él te dice, bueno, ahora hazlo tú. No, así no, hazlo por aquí. Y entonces tú aprendes a hacerlo. Y después de un cierto tiempo, tú te vuelves como tu maestro. Tú terminaste y ahora eres un electricista y puedes tener tus discípulos, practicantes y enseñarles el trabajo para que sean también electricistas como tú. De eso se trata. Jesús dijo, un discípulo es un practicante, no está por encima de su maestro, pero el que es perfectamente entrenado será como su maestro. En el mundo, si tú quieres ser electricista o albañil, constructor o cualquier trabajo que quieras, tú te vuelves eso no estando en la escuela leyendo libros, sino siguiendo el ejemplo de alguien que te muestra cómo hacerlo y entonces aprendes haciendo. Y al final, tú cuando terminas, te vuelves como tu maestro. Es igual hoy en día, porque eso es lo único que funciona. Y eso era la manera en la que Jesús lo hizo. ¿Pero lo hacemos así en las iglesias hoy? No. Lo hacemos de una manera diferente. La gente viene y escuchan enseñanzas y les enseñamos, pero no les mostramos. No. Les mostramos cómo enseñar. Y por eso es que hay tantos maestros. Pero no pueden vivir la vida que están enseñando, no pueden sanar enfermos, expulsar demonios, solo se paran detrás de un púlpito a enseñar. Es eso lo que han aprendido. Y por eso es que tenemos nuestra iglesia hoy llena de algo, llena de temor. ¿Por qué? Si tienes mucho conocimiento
y nadie te muestra cómo hacerlo, no tienes nada de obediencia junto con tu conocimiento, empiezas a experimentar mucho miedo. Y puedo darte un ejemplo de la vida real. Imagínate un electricista que lo hizo de una manera muy diferente. Él va a la escuela y le dieron un libro. El libro sobre, wow, él dice el trabajo de electricista, el ABC. Y empieza a leer su libro sobre el trabajo de electricista. Y después de 4 años, él ha leído todo el libro sobre el trabajo de electricista. Y lo ha estudiado a profundidad. Se ha memorizado muchas palabras de este libro, muchas páginas, y sabe mucho sobre el trabajo de electricidad. Él sabe mucho, pero nunca lo ha hecho. Entonces él termina con el libro y dice, bueno, acá hay un teléfono, ahora tienes un trabajo. Y él dice, ok, gracias, y él recibe el teléfono y alguien lo llama. Hola, tengo un horno que no funciona, ayúdame. Y él dice, ok, bueno, ya voy. Uy, ahora está solo. Es un lunes en la tarde. No hay nadie con él. Nadie que le puede mostrar cómo arreglar un horno. Él nunca ha intentado arreglar un horno. Tiene conocimiento, pero nunca lo ha intentado. Así que llega a esta casa, una ancianita lo recibe. Oh, acá está mi horno, no funciona. Y él ve el horno. Y es un horno muy viejo. Él nunca ha visto un horno así antes. Él solo ha leído sobre el trabajo, pero nunca ha visto con sus propios ojos. Uy, ¿qué va a hacer? Él se va a ir lleno de miedo. Va a tener temor, porque nunca lo ha hecho. Pero no te vuelves un electricista así. Tú no te vuelves nada así. Porque en el mundo real, este hombre tendría que leer algo y seguir a un maestro que le enseña. Y dice, acá hay un horno, hola señora, ¿cómo está? Él ya lo ha hecho muchas veces, porque se lo ha mostrado. Y él entra y arregla, y el otro lo está viendo. Y se van a otro cliente y arregla, y él lo está mirando. Y van a otro lugar y dice, bueno, ahora te toca a ti. Y el muchacho empieza entonces, pero ya no tiene miedo, porque él sabe que hay alguien con él que sabe cómo hacer ese trabajo. Entonces, si él se equivoca, el otro puede decirle, no, 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 de otra manera. Y practica hasta dominarlo, y lo podrá hacer una vez más, y otra vez, hasta que lo pueda hacer solo. Y al final será él como su maestro. Eso es discipulado. Eso es la manera en la que Jesús nos ordenó enseñar. Vayan y enséñenle a todos a obedecer lo que yo les he mandado. Como yo lo hice, vengan y síganme, yo les mostraré cómo hacerlo. Pero el único lugar donde no haces eso hoy, si quieres ser electricista, si quieres ser pintor, si quieres ser lo que sea, el único lugar donde pensamos simplemente con bastante enseñanza sabrás cómo hacerlo. El único lugar es la iglesia donde pensamos tan raro. El único lugar que se piensa así es en la iglesia. ¿Cuánta gente no te ha mostrado hasta ahora cómo sanar a un enfermo? ¿Cuántos te han mostrado cómo bautizar gente en agua? Como tomar a alguien en el agua y tú parado ahí al lado y te dicen, bueno, ahora bautízalo tú, ¿viste? Ahora tú, haz el siguiente, yo estoy aquí, hazlo así. No. ¿Cuántos te han mostrado cómo bautizar a alguien en el Espíritu Santo? Mira, mira, ahora esta persona va a estar llena del Espíritu. Ahora tú, relájate, yo estoy aquí, Dios está aquí, el Espíritu Santo está en ti, solo ora. ¿Cuánta gente te ha enseñado a hacer las cosas así? No, nadie. Muchos no tienen eso. Y es por eso que tenemos mucho conocimiento. Pero cuando llegamos al domingo, del domingo al lunes, y tenemos que obedecer lo que aprendemos, estamos llenos de temor porque ahora estamos solos. Y por muchos años yo decía, vamos iglesia, háganlo. Pero no es una cuestión de hacerlo, es una cuestión de discipulado, es una cuestión de mostrar como Jesús mostró. Y por eso tenemos un pueblo muy grande, lleno de conocimiento, pero sin obediencia. Si tú vas a un seminario bíblico, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender acerca de la palabra,
vas a aprender sobre la sanidad, vas a aprender sobre muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer en un seminario bíblico? ¿Vas a enseñar? ¿Vas a hacer algo práctico? ¿Vas a aprender en la práctica cómo sanar a un enfermo? Con frecuencia no. Después de terminar, ¿vas a aprender a expulsar a un demonio? No. ¿Vas a aprender cómo iniciar una iglesia? No. ¿Vas a aprender cómo guiar gente a Cristo? No. Pero vas a saber mucho al respecto. Y esto es, mira, la iglesia regular, el enfoque de cada iglesia hoy es simplemente la enseñanza. Pero podemos enseñar y enseñar y la vida no va a cambiar porque no hay vida en ello. Mira, te mirarás en el espejo y te alejarás y te olvidarás lo que viste. Tienes que poner acción junto con la palabra. Tenemos que hacerlo de la manera en la que Jesús lo hizo. Vengan y síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Síganme a mí. Cuando Jesús dijo eso en Lucas 10, salgan y sanen a los enfermos, prediquen el Evangelio. No fue un gran paso para los que fueron enviados, porque ellos habían estado ya con Jesús y lo habían visto. Vieron cómo Jesús lo hizo. Y porque eran parte del discipulado. No fue un gran paso. Y eso fue la razón por la que los primeros cristianos se veían tanto como Jesús. No solo en sus palabras, no solo en su conocimiento, sino también en su poder y en su obediencia, porque todo se trataba acerca del discipulado. Y ahora voy a compartir un testimonio, no de cómo Jesús lo hizo hace muchos años, sino quiero compartir un testimonio de cómo yo lo hago. Y verás que esta es la respuesta para la iglesia de hoy. Si lo hacemos de la manera en la que lo hacemos aquí, y lo leerás en el libro de la Última Reforma, si hacemos discípulos, mostrándoles cómo hacerlo, veremos entonces que las personas van a crecer como nunca antes y veremos muchas vidas transformadas. Una historia de aquí, hace medio año, aquí en Dinamarca. Hace medio año, la última vez que yo les hablé de un sueño sobre un pez muy gracioso y Dios me dijo que con ese sueño Él quería enviarme a gente de otras naciones en Dinamarca. Hace 6 meses yo entré en contacto con un hombre de Irak que vivía en Dinamarca y sentí que cuando me contacté ese sueño vino a mi mente y Dios me dijo anda a verlo. Y yo fui a ver a este hombre, a este iraquí en otro lado del país. Su nombre es Mohammed, él era un musulmán. Pero la historia del musulmán era que él había conocido a un cristiano hace unos años y había sido sanado. Y todo lo que empezó en él a funcionar acerca de Jesús, él estaba en una mezquita, y había una librería en esa mezquita con muchos libros, y él estaba mirando los libros, y uno de los libros empezó a brillar. Y él dijo, ¿qué es eso? Y lo sacó, y le dio la vuelta, y era acerca de Jesús. Y era el único libro en toda la biblioteca sobre Jesús, y por eso eso empezó a tener un efecto en él. Yo me comuniqué con él, y él me pidió que fuera a verlo. Yo fui y llevé a algunos conmigo que conocí a través de Facebook y también fueron conmigo y estábamos juntos allí en la sala y yo compartí el Evangelio. Después de hacerlo con ellos, Mohammed se arrepintió, fue salvado. Otra muchacha también fue salvada y fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces dije, ok, empecemos. Vamos y síganme. Y los llevé a un centro comercial, a un mall, porque quería darles el ADN del discipulado desde el mismo inicio, que no se trata de conocimiento, sino de obediencia. Y ellos no sabían tanto, así es que yo quería empezar con obediencia y darles después el conocimiento. Porque si empezamos con el conocimiento y no hay obediencia, mientras más sabes, más difícil es que empezar. Porque entonces piensas que tiene que ser perfecto. Pero nunca vas a ser perfecto en conocimiento, vas a ser perfecto en obediencia. Y ese es el problema de todo el sistema de las iglesias.
más años pasan en la escuela y es más difícil empezar a guiar gente a Cristo en la realidad y empezar a expulsar demonios y obedecer a la palabra, porque todo lo que piensas es conocimiento en vez de obediencia. Así que esta gente eh, no tenía ningún conocimiento, pero tomé la palabra. Jesús dijo, salgan a sanar a los enfermos. Les dije, vamos a hacerlo. Y los llevé a un centro comercial. Y cuando entramos al centro comercial, lo primero que pasó es que vi una mujer que estaba trabajando en una panadería. Y la vi y yo me sentí atraído de ella, que tengo que hablarle, tengo que hablarle. Le dije, vengan. Me acerqué a esta muchacha y le dije, discúlpame, tengo una pregunta rara. ¿Estás enferma? ¿Tienes dolor en tu cuerpo? Me dijo, no. Le dije, ¿estás segura que no tienes ningún dolor? Me dijo, estoy segura, no tengo ningún dolor. Y luego le hablé un poco de Jesús y alguien entró, así que me tuve que salir. Salí y llevé a Mohammed conmigo, a esta muchacha, y le dije, ven, sígueme. Y encontré una persona que estaba enferma. Le dije, Mohammed, pon tu mano ahí. Abre tus ojos, mira nomás. Una pequeña oración. Mohammed lo hizo y esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque Mohammed oró en fe y ella fue sanada. Él no tenía mucho conocimiento, pero había renacido, tenía el Espíritu Santo, así que ella fue sanada por su oración. Y él no tenía temor cuando lo hizo, porque él supo que, bueno, Torben está aquí y él sabe lo que está haciendo. Así que si yo me arruino, él está aquí para que me ayude. Eso es discipulado. Fue sanada, encontré a otra mujer, ella estaba enferma, esta nueva mujer oró por ella y también fue sanada. Y después de 10 minutos, ambos habían orado por personas enfermas y fueron sanados. Y voy otra vez a la chica de la panadería y quería motivar la fe en ellos. Y me acerqué a ella y les dije, acabamos de sanar un par de personas que tenían este problema, otro que tenía otro problema. ¿No tienes tú ningún problema? Me dijo, no, no tengo ninguno. ¿Estás segura? Y me dijo, sí. Yo le había preguntado 4 veces a esta muchacha. Y entró uno de sus amigos a la tienda y hablamos un poquito más de Jesús. Y le pregunté por 5ª vez, ¿estás segura de que no tienes ningún problema de salud? Me dijo, sí, estoy segura. Y alguien entró otra vez y tuve que salir de la panadería. Y cuando salí, estaba con Mohammed y con esta muchacha. Y Dios me habló. Y Dios me dijo que había alguien que tenía dolor en la muñeca y que iba a ser sanado. Y lo sentí con mucha claridad. Y le dije a Mohammed y a la otra muchacha, le dije, Dios me acaba de decir que hay alguien que tiene dolor en la muñeca y que va a ser sanado. Y les digo ahora para que ustedes sepan de que esto ha sido Dios el que me ha dicho esto. ¿Quién es? Vamos a buscar. Empezamos a mirar alrededor y vi a la chica de la panadería otra vez. Y me acerqué y le dije, discúlpame, porque sentí que era ella. Y le dije, discúlpame, ¿tienes dolor aquí, en este punto? Y me dijo, sí, me duele ahí. ¿Cómo sabes? Toda mi vida me ha dolido la muñeca, mis huesos están deformados. ¿Cómo sabías eso? Dios me lo acaba de decir, estaba allá afuera y Dios me dijo, podemos orar por ti. Oramos y fue sanada. Así que ella dijo no 5 veces, pero Dios habló y reveló el secreto. Y esos 2 jóvenes aprendieron a sanar enfermos, aprendieron que Dios habla, aprendieron que el Espíritu Santo nos guía. Y ellos tomaron eso desde el inicio de su cristianismo. ¿Qué pasó en ese día? Regresamos a su casa, nos sentamos, compartimos los testimonios con sus padres. Y después de eso, bauticé a Mohammed, bauticé a su padre, a su madre y a esta muchacha. 4 personas bautizadas en una tina. Y el discipulado empezó allí. Y unas semanas después estaba con ellos otra vez, porque ellos viven en otra parte de Dinamarca. Y esta vez estaba con ellos y había un nuevo muchacho con quien me había contactado. Y fue sorprendente cómo el Espíritu Santo actuó. Este muchacho había visto los videos y había estado orando, Dios, dame una señal. Y él tenía una cama que tenía un hueco en la cama. Y un día él sacó las sábanas y al voltear vio que de pronto el agujero en la cama no era más un agujero. Y tengo una foto aquí. El agujero se había cambiado en su cama y ahora el agujero se veía así. Se veía como una cruz en su cama. Y cuando vio la cruz, él dijo, wow. Y se contactó conmigo. Y vino también. Y estaba con él, con este nuevo muchacho y con Mohammed. Y teníamos que ir al hospital porque había una mujer en el hospital que necesitaba oración
Y yo había estado en otro país y esta mujer era de ese país. Y me dijo que fuera a orar por ella. Ella tenía una herida que no podía cerrar en su espalda. Le habían operado y no cerraba su herida. Y por la herida, ella no podía regresar a su país. Tenía 4 hijos allá y había estado en el hospital por medio año ya en Dinamarca. Y yo fui a verla. Y con Mohamed y con este nuevo muchacho. Y cuando llegamos allí, desde que llegamos Dios me habló otra vez. Y sentí que Dios decía algo sobre su esposo. Él, él me dijo, las piernas de su esposo no son del mismo tamaño. Y la mujer me dijo, mi esposo tiene problemas en su espalda. Sus piernas no tienen el mismo tamaño. Y yo les dije, Mohamed, ora tú. Y Mohamed oró y el hombre fue sanado. Oré por la mujer para que su herida cierre. Y cuando oré, el Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella, wow, y empezó a hablar en lenguas. Y yo estaba sorprendido porque ella era bautista. Y no le había explicado nada acerca de hablar en lenguas. Yo no le hablé nada del Espíritu Santo, solamente oré para que fuera sana. Y empezó a hablar en lenguas. Y me miró. Y yo la miré. Y estaba en lenguas, sí, Shilarababa San. Y le dije, ¿tú eres bautista? Y me dijo, Shilaraba, sí. ¿Y no hablas en lenguas? Y Loro Bono, no, me dijo, ¿nunca has hablado en lenguas? Y no. Y no dejaba de hablar en lenguas. ¿Y qué estás haciendo ahora? Eso es hablar en lenguas. Y me dijo, oh, ¿estos son lenguas? Le dije, sí. Eso es bueno, sigue nomás. Y él cerró sus ojos y continuó hablando en lenguas. Fue sorprendente. Fue bautizada con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Fuimos a casa al día siguiente. Ella me mandó un mensaje de texto y me dijo, aleluya, esto es sorprendente. La herida está sanada. Los doctores están sorprendidos. Han empezado a reír cuando vieron la herida está sanada y yo estoy ahora en el avión camino a mi país. Dios la sanó. El día después de esto, este otro hombre fue salvo, otros fueron salvos. ¿Y qué hicimos? Simplemente lo mismo que la última vez. Le dije a los recién convertidos, vamos, y los llevamos juntos otra vez a un mall, a un centro comercial, para enseñarles, para equiparlos y enseñarles cómo seguir a Jesús. Pero esta vez no fui yo quien lo hice. Yo le dije a la muchacha que tenía 2 semanas de cristiana, ahora tú lleva a esta muchacha contigo y muéstrale cómo se hacen las cosas. Y después de ser cristiana por 2 semanas, ella llevó a otra muchacha con ella y le mostró cómo sanar a los enfermos. Fuimos a la casa de Mohamed y en su tina bautizamos 5 personas más. Y yo los bauticé a uno, el primero. Y esta muchacha, que tenía 2 semanas de cristiana, estaba haciéndolo junto conmigo para ver cómo lo hacía. Y de pronto ella bautizó a los demás, sola. ¿Por qué? Porque todo se trata de discipulado. Cuando Jesús dijo, vayan a ser discípulos y bautícenlos, no se supone que debemos solo bautizarlos, sino que también debemos bautizar a otros, porque debemos volvernos discípulos de Jesús. Es así como yo lo hice. Para mí, yo no tuve nadie que me lo enseñe, nadie me mostró este camino. La primera vez que yo lo hice, que sané a un enfermo, tuve mucho miedo. Y yo había sido cristiano ya por 6 años, y la primera vez que bauticé a alguien, yo era cristiano ya por 8 años y tenía mucho miedo. Nunca lo había intentado, porque nadie me mostró cómo hacerlo. Tuve que empezar desde el comienzo y no fue fácil. Pero esas personas, hoy, ellos son cristianos por 10 minutos y oran ya por la primera persona. Son cristianos por 2 semanas y ya están bautizándolos. ¿Qué crees que va a pasar con ellos? Ellos van a desarrollar una vida donde no hay el miedo que hay ahora en las iglesias, donde saben que todo se trata acerca de leer y actuar. Lee la palabra, actúa. Haz la palabra, haz la obra, haz la palabra. Simplemente lo hacen. Y ellos entran en una mentalidad muy distinta y es sorprendente. 2 semanas después de haber estado allá, escuché un gran testimonio porque uno de ellos conocía a un cristiano que estaba muriendo de cáncer en el hospital. Y la gente allí, en el hospital, le habían preguntado, ¿dónde quieres morir? ¿Quieres morir en casa o en el hospital? Y él les dijo, quiero morir aquí.
porque no había nada más que hacer. Él estaba listo para morir en el hospital. Pero Mohammed y esta muchacha y otro muchacho más fueron al hospital. Ellos solamente fueron, porque ellos no sabían otra cosa más. Ellos no tenían ningún temor. Fueron 3 personas salvas por un par de semanas, o unos días incluso, ponen las manos sobre él, oraron por él y se fueron a casa. Y este hombre, al día siguiente, escuchó una voz que decía: primer día de sanidad. ¿Y esto qué es? ¿Quién me está hablando? Segundo día, escuchó una voz que decía: segundo día de sanidad. Y él miraba alrededor: ¿quién? Tercer día, escuchó una voz: sanidad realizada. Y fue sanado. Y ya no había más cáncer. Y él está libre, sano, en casa, y los doctores están sorprendidos. Y esta no es la primera persona que fue sanada de cáncer a través de ellos. Y esto es algo que está explotando. Ellos siguen adelante. Y lo veo por todos lados. Cuando la gente empieza a ser discípulos y a aprender, no solo con conocimientos, sino como Jesús lo dijo: sígueme y yo te mostraré cómo hacerlo. Entonces veo gente hoy que han sido cristianos por un mes, pero ellos sanan enfermos, expulsan demonios, y guían gente a Cristo. Ellos escuchan la voz de Dios, ellos hacen lo que leemos en el libro de Hechos. Lo que veo en las iglesias hoy: personas que están sentadas por 30 o 40 años en la escuela bíblica, que tienen mucho conocimiento y están sentados allí y saben exactamente qué hacerlo y cómo hacerlo, pero no lo hacen. Por eso yo no quiero discutir teología con ellos, quiero ver sus vidas, quiero ver que hayan entendido de qué se trata. Jesús no dijo: vayan y sanen a los enfermos. Jesús no dijo: vayan a ser discípulos para escribir libros y hacer teología, para poder escribir 10 diferentes maneras de hacerlo. No, él lo dijo porque quería que lo hiciéramos. Él lo dijo porque no para memorizarlo. Él lo dijo para hacerlo. Y cuando nosotros actuamos y hacemos, entonces nuestra vida es transformada, porque entonces no nos olvidamos de la palabra. Tengo algo aquí. Esto es de mi libro, La Última Reforma. Nosotros recordamos 10% de lo que leímos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que escuchamos y vemos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que hacemos. Y es por eso que te muestro todo esto, para que veas y escuches. Pero aún muchas cosas te vas a olvidar, pero cuando aprendas cómo hacerlo, cuando experimentes en tu propio cuerpo, no solamente en un cuarto o en una reunión, sino cuando tú lo experimentes, no lo vas a olvidar, no, y vas a ser transformado. Porque la palabra de alguna manera se vuelve viva en ti. El libro no es más teología solamente, ahora es vida. Ahora Jesús no vino con teología, él vino con una vida. Así que no necesitas más conocimiento. Algunos de ustedes quizás, claro, no es bueno, pero lo que tú necesitas es verlo en acción. Honestamente, es un problema. Voy a mover esto por aquí. Es un problema si tu conocimiento está allí y tu obediencia está aquí abajo. Porque Dios no nos va a juzgar por lo que no sabemos, sino por lo que hacemos. Y Él, a quien se ha confiado mucho, se le va a demandar más. Así que si tú tienes mucho conocimiento y no haces lo que has aprendido, entonces tú tienes un problema. Es mejor saber menos y hacer lo que sabemos que saber más y no hacer todo lo que sabemos. Así que no es tanto el conocimiento, sino la obediencia. ¿Dónde está tu obediencia? ¿Está aquí o está aquí, junto a tu conocimiento? Ahí debería estar. Pero yo sé que el problema es el temor.
Y yo sé, cuando yo cuento la historia de Mohammed y de los otros que estuvieron conmigo, todos dicen, wow, Torben, muéstrame, yo quiero aprender. Pero yo no puedo tomar a todos conmigo y entrenarlos así. Pero sí puedo entrenar a algunos, que pueden entrenar a otros, que entrenarán a otros. Pero quiero decir, no tenemos ninguna excusa. No podemos pararnos delante de Dios un día y decir, Dios, la iglesia fue construida sobre un fundamento equivocado, así es que no había nadie que me enseñe. Solo mucha enseñanza, Dios. Y por eso no lo hice, y por eso no te hice caso, Dios. No es una excusa suficiente, válida. No puedo decir, no, nadie me enseñó. Y sí, tengo problemas con el temor. Yo tenía problemas con el temor y aprendí que solo había una manera de vencer al temor y es levantarse en fe y hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque cuando lo hice una vez, el temor ya no tenía más poder. Porque ya sabía entonces, ok, lo puedo hacer otra vez, lo puedo hacer otra vez. Así que quiero decir que es mucho más fácil el discipulado. El discipulado es la respuesta para la iglesia de hoy. Y es por eso que yo creo que debemos reunirnos y entrenarnos, no solamente en un domingo, tenemos que tener una vida diaria de equipamiento, de entrenamiento, y tú tienes que discipular a otros. Lo que tú has aprendido hasta ahora, tienes que mostrárselo a otros, mostrarles cómo hacerlo, porque este es el camino de la iglesia, a ser discípulos. Así que esto es lo que les quería enseñar. Otra vez, recuerda, si mi enseñanza es solo para darte conocimiento, tú no vas a cambiar en lo absoluto. No te va a ayudar nada de todo esto, si solo es conocimiento. Lo que tú necesitas es poner todo esto en acción. Tú necesitas actuar. Y cuando tú actúes, ahí serás transformado. Porque entonces la palabra se volverá viva. Entonces la palabra va a cambiar tu vida. Es ahí donde tú dirás, wow, esto es real, no es solo teología, es real, esto es real. Y es real. Pero antes de que lo puedas experimentar, tú tienes que actuar. Haz como lo hizo el hombre del video. Él simplemente salió y lo hizo. Y cuando lo hizo, de pronto todo se volvió muy real para él. Y esto es algo que todos deberíamos hacer. Simplemente toma el primer paso, actúa en la palabra. Eso es lo que necesitamos hacer, actuar. Quiero terminar este video con una canción que mi esposa ha escrito. Es acerca del temor, acerca de salir del temor, porque el temor es el más grande problema de la iglesia de hoy, porque hemos escuchado mucho y nadie nos ha mostrado cómo hacerlo. Pero una vez más, no es excusa y tenemos que simplemente coger el valor y el coraje, y sé que no es fácil, pero poner obediencia a lo que hemos aprendido. Tenemos que dar un paso en fe y actuar. Y si tú de verdad no lo puedes hacer, simplemente sube a tu auto, anda a ver a alguien que ya lo hace, que te puede mostrar cómo. Haz lo que necesites hacer para tomar el primer paso sobre este temor y empieza a actuar. Encuentra a alguien. Si estás en una iglesia donde nadie te puede mostrar qué hacer, encuentra otro lugar, otra iglesia donde haya gente que te lo pueda mostrar. Si alguien te lo puede mostrar, hazlo con él. Alguien allá puede mostrarte otras cosas, deja que te lo muestren entonces. Alguien allá puede entrenarte en otros caminos, deja que te entrene. No tienes que ser dependiente de que tiene que ser todo dentro de esa iglesia en ese domingo. No, tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer para entrar en esta vida. Y una vez más, cuando somos discipulados, nos volveremos como nuestro Maestro. De eso se trata todo, de ser como Jesús. Cuando somos entrenados, un paso a la vez, seremos como Jesús. Y en la próxima vez hablaremos sobre la sanidad, cómo sanar a los enfermos, y luego te voy a iniciar para que tú puedas entrenar a otros y sanar enfermos. Y un paso a la vez, el discipulado va avanzando. Claro, me encantaría que todos estuvieran aquí conmigo y salir juntos y que tú veas cómo lo hacemos, porque esto es la mejor manera, pero no tenemos esa posibilidad. Yo no puedo llevar a todos conmigo, pero lo que sí puedo hacer es enseñarte
donde te muestro en videos cómo hacemos las cosas. Y durante estos videos, durante estas enseñanzas, la gente eh, vence a su temor y empieza a hacer las cosas. Y creo que tú también lo harás. Con esta enseñanza, con estos videos, yo creo que tú puedes vencer tu temor en tu vida. Y no hay respuesta a esto más que hacerlo, sino actúas en la palabra no será viva. Si tú no actúas, si tú no sales y haces lo que Jesús ha dicho, entonces te vas a engañar, porque no habrá una realidad en tu vida, no habrá un cambio. Así que esa es la enseñanza de hoy, espero que aprendas mucho con ello. Vamos a escuchar una canción de mi esposa ahora acerca del temor, la canción se llama No temas, y escucha sus palabras, deja que sus palabras te liberen. Y antes de que ella cante, quiero orar. Dios, oro por todos los que están viendo este video. Oro que tú los ayudes a tomar pasos de fe, que los ayudes a no solo recibir conocimientos, sino a experimentar en obediencia, que haya obediencia junto con su conocimiento, Dios. Ayúdalos, Dios, ayúdalos. Oro que este discipulado regrese a la iglesia. Jesús, que hagamos las cosas como tú las hiciste, para que la gente crezca, para que hagamos discípulos. Oro por todos los que están viendo este video, que tú los liberes de sus temores y que no se engañen a sí mismos, sino que actúen por lo que están ahora aprendiendo en el nombre de Jesús.